¿Alguna vez has escuchado acerca de la nutrición artificial? Si no lo has hecho o te interesa saber de este tema, vamos a ver esta nota. La nutrición artificial es un proceso por el cual se administran nutrientes a todo ser humano, ya sea porque no puede consumirlos oralmente o porque tiene daño en algún órgano intestinal que le impide también la absorción de estos nutrientes que son administrados de una forma especial en el hospital. La nutrición artificial literalmente es cualquier otra vía en donde se nutra al paciente, pero que no sea por vía oral. Puede ser a través de una sonda de alimentación o puede ser por una vía que nosotros le llamamos vía parenteral, que en este caso una vía parenteral puede ser una vía periférica o puede ser una vía central. El objetivo de una alimentación artificial es nutrir al paciente. La nutrición artificial se necesita cuando el paciente es incapaz de consumir más del 60% de los requerimientos nutricionales. Cuando no se cumple con el 100% de los requerimientos y solamente se tiene la mitad por parte del paciente, ya sea porque cuente con alguna patología o alguna otra cosa, alguna otra enfermedad, ya se recomienda administrar algún suplemento o recurrir a esta nutrición para que el paciente pueda regenerarse y recubrir todo lo que necesita para nutrir todo el organismo. Pacientes con algún trastorno de alimentación que por manera voluntaria no quieren consumir alimentos, entonces se puede manejar una terapia artificial, colocar alguna sonda o una vía periférica. En los pacientes que no deben de utilizar la vía oral, que podrían ser pacientes, tal vez pacientes que tienen un daño maxilofacial en el cual literalmente no pueden triturar los alimentos, entonces se puede manejar alguna otra alternativa que podría ser una alimentación parenteral. Y los otros pacientes en los cuales sus demandas energéticas no sean cubiertas con solamente alimentarse por la boca, por ejemplo, pacientes con cáncer que están en procesos de tratamientos médicos en los cuales sus kilocalorías aumentan mucho más que los requerimientos de cualquier otra persona y que por vía oral no cubrirían sus necesidades, entonces se manejan terapias como la artificial, donde el paciente se nutre por vía oral, pero que también se está alimentando por la vena. Se suele utilizar en algunos casos específicos, como en bebés prematuros, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que involucra la alimentación artificial? Involucra 3 procesos. El primero es por nutrición parenteral, que es mediante las sondas. La nutrición enteral, que es mediante vena. Y lo que es la nutrición mixta, eso ya estamos hablando de un paciente muy grave que solamente está nutriéndose mediante este tipo de fórmulas y se involucra lo que son las dos. Aquí algo importante es los factores que pueden determinar cuándo iniciar la nutrición artificial. Uno de los parteaguas es que si el paciente no cubre sus requerimientos calóricos de por lo menos un 60%, si el paciente no cubre esa necesidad, entonces hay que utilizar la nutrición artificial. ¿Por qué? Porque si no, entonces podemos llevarlo a lo que es un escenario donde el paciente esté desnutrido. El primer punto que va a pasar es que el paciente se va a desnutrir, va a tener alguna deficiencia y va a lo mejor genera otro tipo de enfermedades o complicaciones diversas a la falta de este nutriente que no está procesando o que no le están administrando por falta de, y se desarrolla otro tipo de complicaciones. Básicamente llevaríamos al paciente a un estado de inanición o caquexia o lo que nosotros llamamos desnutrición. Cuando el paciente requiere una alternativa de nutrición artificial porque no cubre sus requerimientos por vía oral, el escenario es que el paciente se va a autoconsumir, porque el organismo es tan sabio de que en el momento en que no consume proteínas, por ejemplificar, el organismo va a pedir proteínas, y de dónde vamos a dar si no es por una terapia artificial, pues automáticamente el cuerpo va a empezar a autodesgastarse su propio músculo. Los beneficios, pues el primero es regenerar y mejorar la calidad de vida del paciente. Ya posteriormente se logra cubrir con las necesidades básicas para que éste siga viviendo o subsistiendo.
y pues de ahí ya eliminar un poquito de las complicaciones y ayudar a que este paciente a lo mejor logre poder consumir este tipo de alimentos de manera oral. Los factores que la determinan, bueno, básicamente el estado nutricional del paciente y la posibilidad de que el mismo paciente se alimente de manera voluntaria. Los adultos mayores, que la enfermedad, sino el estado, la etapa de vida de ser un adulto mayor, muchas veces ya tienen dificultad para poder deglutir, y el hecho de que esos factores pueden ser propios de la vida, pueden llevar a que se le pueda o que se deba utilizar una nutrición artificial. Riesgos, puede ser una hipoglucemia, se pueden hablar de infecciones mediante el catéter. Esto pasa cuando no se lleva a cabo correctamente o por las prisas, a veces puede ser parte médica, que no se administra bien y puede haber una infección por parte de donde se administra. Yo creo que una de las cuestiones muy importantes que la mayoría de los chicos, y más en la etapa de formación que están, que es muy bueno identificar el cuándo, cómo y con qué nutrir a los pacientes, porque no es lo mismo nutrirlo a través de una sonda que nutrirlo a través de una vena. Por cuánto tiempo, no es lo mismo nutrirlo por una vena tan pequeña como es un calibre de una vena a un calibre de un catéter. Y lo más importante, que sepan con qué nutrirlos. No es lo mismo un licuado casero que se puede consumir por vía oral a que ese licuado casero se trate de infundir por una vena. Digo, literalmente hay casos en donde se ha hecho esas situaciones y por errores o negligencias médicas los pacientes fallecen por no haber utilizado un alimento casero cuando iba directamente a torrente sanguíneo. Entonces, lo más importante es que ellos identifiquen cuándo nutrir, cómo nutrir y en qué tiempo se debe de nutrir. Este tipo de nutrición no es un tratamiento para, a lo mejor muchos lo confunden, no es un tratamiento para curar una enfermedad, sino más bien es como un complemento para ayudar a una mejoría. Ajá. Y no es peligroso porque muchos dicen, a lo mejor la nutrición artificial ya es para que el paciente esté en cama todo el tiempo. No, simplemente nada más es como ayudarle a que el paciente mejore. Ajá, pero sin que sea completamente el tratamiento. Ajá, este es un complemento para el tratamiento. Como ya vimos, en caso de ser necesario, es muy importante que este tipo de nutrición se administre. Mi nombre es Lorena López y nos vamos al estudio.